Lucas capítulo 1, verso 26 al 28. Dice la palabra del Señor. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Oremos. Señor, permítenos esta mañana ser sensibles al primer anuncio de la primera Navidad. Ayuda a que nuestros corazones estén gozosamente expectantes a escuchar tu palabra profunda que devela la misma encarnación. Así que Dios, trae con nosotros ese gozo, ese deseo de seguir escuchando a profundidad y con atención tu santa y gloriosa palabra. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quizás no sepan, pero en diciembre de 1968, el mundo se estaba cayendo a pedazos. La guerra de Vietnam vivía su etapa más sangrienta. Las calles estaban encendidas por disturbios en los Estados Unidos y el pesimismo en el mundo se sentía en el aire. Parecía que la humanidad no encontraba su rumbo. Guerras, guerras, guerras. Y en medio de ese caos, la misión del Apolo 8 de la NASA lanzó a 3 hombres hacia lo desconocido. Por primera vez, unos seres humanos abandonaban la órbita de la Tierra para viajar a la Luna. Era literalmente una misión de vida o muerte. Nadie sabía si el motor encendería para sacarlos o de regreso, o si se quedarían vagando para siempre en el vacío eterno. Y en plena víspera de Navidad, mientras la nave emergía del lado oscuro de la Luna, los astronautas presenciaron algo que ningún ojo humano había visto jamás: la Tierra saliendo en el horizonte lunar. Una pequeña esfera azul, frágil y hermosa, suspendida en la oscuridad total. Y en ese instante tenían la atención de 1.000 millones de personas viéndolos por televisión. La audiencia más grande del mundo hasta ese momento. Y tenían el mundo a sus pies y la responsabilidad de dar un gran anuncio. Y ellos podrían haber hablado de ciencia, del orgullo nacional o del poderío tecnológico. Pero ante tal magnitud, cuando vieron la creación y desde el silencio del espacio, entendieron que solo había un mensaje que podía darle sentido a ese momento: reconocer al Creador. Y así que, alternando sus voces, leyeron para todo el planeta las primeras frases, los primeros versículos de la Biblia. Génesis,
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquel anuncio fue impactante, escuchado por 1.000.000.000 de personas. Y fue un acontecimiento que unió el mundo fracturado por un segundo. Sin embargo, el anuncio que escucharemos hoy es infinitamente más impactante, poderoso y glorioso que ese anuncio. Porque mientras aquel mensaje llegó a 1.000.000.000 de personas, este mensaje que escucharemos hoy tiene un eco para alcanzar a una multitud que nadie podrá contar. Una multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, no unidas a través de un televisor, sino delante del trono y la presencia del Cordero. Eso es lo que pasará en Apocalipsis 7, lo que dice: unidas todos, toda tribu, lengua y nación alrededor del Cordero Santo. Así que lo que pretendo argumentar esta mañana para ustedes es lo siguiente. Escuchemos el anuncio de Navidad, respondiendo con fe humilde a los planes de Dios. Lo repito. Escuchemos el anuncio de Navidad, respondiendo con fe humilde a los planes de Dios. Y esta narrativa, este sermón lo vamos a estar desarrollando en 3 puntos. Punto número 1, el anuncio inesperado, desde el verso 26 al 27. Número 2, el anuncio que asombra, desde el verso 28 al 37. Y punto número 3, el anuncio que se acepta, verso 38. Y para poder comprender la magnitud de este anuncio glorioso, debemos observar de cerca los 3 protagonistas o los 3 personajes que aparecen en esta trama. Número 1, y el más importante, por supuesto, Dios, el autor que envía el mensaje. A Gabriel, el mensajero celestial. Y a María, la joven receptora de este mensaje. Así que entremos entonces en la narrativa desde este pasaje para descubrir cómo se despliega el plan glorioso de Dios. Punto número 1, el anuncio inesperado. Desde el verso 26 al 27. Por favor, acompáñeme nuevamente. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Como podrán recordar, no es la primera vez que en Lucas aparece este mensajero. Lo vimos la semana pasada, ¿recuerdan? Así que la misión de Gabriel no había terminado en el templo. Dios tenía un mensaje más en su agenda. Pero esta vez el destino no era el centro religioso del mundo en Jerusalén, no. En el 6º mes del embarazo de Elizabeth, el cielo vuelve a movilizarse. Directamente desde la presencia del Altísimo llega un anuncio que rompe la historia. Pero miren el contraste. El ángel no va a la majestuosa Jerusalén, sino que va a una aldea perdida en las montañas de Galilea. ¿Y por qué decimos que este anuncio es inesperado? Bueno, por 2 cosas. Imagínense por un momento que el rey más poderoso de la tierra mande a su mejor mensajero, a su mejor heraldo, a reunirse, a mandarle un mensaje urgente a un obrero o a un campesino. Esto para nosotros parecería impresionante. ¿Qué tiene que hablar el rey más poderoso del mundo a un campesino, a un obrero? ¿Cierto? Nos parecía algo extraño. Pues lo que describe este texto es algo aún todavía más asombroso. Porque es el dueño del universo enviando a Nazaret la impactante visita del ángel Gabriel. Y es un anuncio inesperado que rompe con nuestras expectativas religiosas y culturales. ¿Por qué? Porque pensaríamos que las cosas importantes de Dios deberían ocurrir en Jerusalén, bajo el incienso del templo y en la solemnidad del lugar santísimo, como le pasó a Zacarías, ¿recuerdan?
Pero Dios decide cambiar el mapa. Dios decide cambiar la ruta de cómo va a ser las cosas. Primero, entonces, el lugar inesperado, Nazaret. Y para que tengan una idea, por qué este lugar es tan inesperado, que un mensajero tan glorioso lleve un mensaje aún más glorioso, es porque Nazaret era tan insignificante que ni siquiera aparece mencionada ni una sola vez en el Antiguo Testamento. Casi ni existe en los mapas de su tiempo, no porque no existiera per se, sino porque era tan pequeña que no era necesario ponerla en el mapa. No era una ciudad propiamente dicha, ni siquiera era una aldea, no era considerada una aldea. En el primer siglo realmente era denominada una aldehuela. ¿Qué quiere decir esto? Esto describe un pequeño caserío donde apenas unas pocas familias viven de la tierra. Era minúscula, era pequeña, era sin importancia. Nazaret era sinónimo no de la grandeza, sino de lo humilde, de lo poco importante y de lo olvidado. Era un lugar inesperado para un anuncio tan glorioso. Pero no solamente había un lugar inesperado, también la receptora era inesperada. El mensaje de Dios no iba dirigido a una reina, ni a una hija del sumo sacerdote. Iba dirigido a María, una joven ordinaria, una campesina de un pueblo perdido por su pequeñez. Así que, hermanos, aquí vemos el corazón del mismo evangelio. Dios elige un lugar humilde y una joven sencilla para desplegar un plan extraordinario. El cielo no busca el brillo de las ciudades, ni la gloria de los hombres para avanzar sus planes. Y lo mismo podría pasar con nosotros. Muchas veces Dios irrumpe en nuestras vidas en forma que no esperamos y en escenarios que no habíamos elegido. Esperamos que Dios use a los que están en lo superior, en lo grande, en lo visible, en lo que impresiona. Y esa idea o esa falsa idea muchas veces nos impulsan a ser grandes, importantes, ricos o más inteligentes que los demás, como si fuera una señal desde la tierra hacia el cielo. Señor, veme, úsame. Mira todo lo que he construido con mis propias fuerzas. Mira los recursos que tengo ahora. Mira lo grande que me he vuelto entre los hombres. Tengo prominencia. Es como si le estuviésemos diciendo a Dios, no pierdas esta oportunidad de usarme, porque soy grande. Úsame. Pero como vemos en este texto, Él suele usar los que son fieles en lo ordinario y en lo cotidiano. En lo que el mundo muchas veces pasa por alto, en los fieles y en los humildes. Así como Nazaret parecía irrelevante y María insignificante, nosotros también podemos sentirnos pequeños, inadecuados, fuera del radar de Dios. Yo no puedo hacer eso. Dios no me puede usar. Yo soy tan pequeño e insignificante. Pero este pasaje nos recuerda que la humildad del lugar o de la persona nunca es un obstáculo para la obra divina. Jamás. Y este punto nos invita a ver una fe humilde. Es cierto, debemos estar siempre disponibles, pero debemos estar impresionados. Es por Dios, no por la calidad del receptor del mensaje. Así que debemos estar confiados en que Dios que envía a Gabriel también obra poderosamente en lo pequeño para cumplir sus propósitos eternos. Así que aquí tenemos a Dios cambiando el mapa, la ruta y eligiendo un caserío olvidado para comenzar la redención. Pero si el lugar del anuncio nos parece inesperado, y lo es, el contenido del mensaje es lo que realmente nos deja sin aliento. Porque una cosa es que un gran embajador llegue a un pueblo desconocido y otra cosa muy distinta es el mensaje que trae en el sobre, el cual quiere comunicar. Así que cuando viene Gabriel y abre la boca,
no solo saluda a una joven, está rompiendo las leyes de la lógica y la biología que el mundo daba por sentado. Pasamos de lo inesperado de la escena, ahí en Nazaret, ahí a esta joven ordinaria, a lo asombroso de la noticia. Y entramos en nuestro segundo punto, en nuestro pasaje. El anuncio que asombra. Verso 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Así que lo primero que hace el ángel es entrar y decir: salve. Y quiero que entiendan con claridad este punto. Esto no es una invitación a rezarle a María. Esto es un anuncio oficial del reino de los cielos. Escucha, viene de los cielos un mensaje para ti. Salve, escucha, está atenta a esta realidad. El ángel no entra en la habitación para postrarse a María, sino para que María se rinda a los planes de Dios. No viene a adorar a una reina, viene a llamar a una sierva. Y tras este saludo, el mensaje del cielo declara tres realidades que son derramadas sobre María. Y la primera: eres muy favorecida. La palabra que usa el ángel aquí en griego es que charitomene, lo cual indica que has sido el objeto de la gracia de Dios. Tú eres la vasija que Dios ha derramado voluntariamente, amorosamente, sin merecerlo, su gracia. Ella es la vasija. Eres muy favorecida. Como bien lo enfatiza R.C. Sproul, María no es que tenga un depósito de gracia para repartir a los demás, como muchos creen. No. Es una receptora pasiva de un regalo que no se puede comprar, que no se puede ganar y que por definición es inmerecido. Es muy favorecida de parte de Dios. Ella no es la que da gracia, sino es quien la necesita. Lo segundo que le dice el ángel: el Señor es contigo o está contigo. Y esta es una frase que no se tiene que utilizar como amuleto para ella. Es una promesa de capacitación. ¿Qué quiero decir con esto? No es la primera vez que Dios lo utiliza. Esto es un eco del llamado de Moisés y Gedeón en el Antiguo Testamento, cuando Dios les dice: estoy contigo. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice eso, es que porque la tarea que viene por delante es humanamente imposible lograrlo solo. Esta presencia no es un premio a la santidad de María, no. Es el combustible de su obediencia. El Espíritu de Dios no viene a exaltarla a ella, viene a sostenerla para que pueda llevar su misión a cabo. La tercera cosa que le dice: bendita tú entre las mujeres. Y aquí vemos ese bendita tú entre las mujeres. Es una distinción, no una deificación. No está diseñada para que lo adoremos a María. María es bendita entre las mujeres, pero nunca sobre la humanidad. Su privilegio es único en la historia. Es cierto, y qué privilegio. Pero esa bendición no la separa de nosotros, sino que la sitúa como nuestra hermana en la fe. Ella es bendita no porque poseyera algo especial, sino porque el Dios que lo tiene todo puso sus ojos sobre ella. Esto es increíble. Pero imagina un momento la escena. Un ángel imponente, un mensajero que irrumpe desde la eternidad con las palabras tan impresionantes para ella, que le dice esas tres cosas: eres ahora muy favorecida, que el Señor está con ella y que es bendita entre todas las mujeres. ¿Cómo no va esa realidad? Ese ángel que irrumpe en su habitación quedar asombrada. ¿Qué? De hecho, lo veis en el verso 29. Nos dice que ella se turbó, preguntándose: ¿qué clase de saludo es este a una joven ordinaria campesina desde el cielo mismo del Altísimo? ¿Qué clase de mensaje es este?
Y piénsalo bien. Si nosotros nos sorprendemos en nuestra cultura hoy, y lamentablemente, cuando alguien nos saluda con amabilidad, actualmente, y tenemos que reconocerlo, eso nos sorprende. ¡Wow! Me saludó con amabilidad. ¡Qué amable! Eso nos sorprende hoy, lamentablemente. Ahora imagina entonces el asombro de esta joven de Nazaret, pero su asombro no nace del orgullo, sino de la sorpresa de la gracia. ¿Por qué a mí? Ella no estaba pensando en su propia importancia. Ella estaba maravillada de lo que el Dios del universo se hubiera fijado en su pequeñez. Y hermanos, aquí predicamos una María que se asombra, no porque se creyera digna, porque ninguno lo son, sino porque sabía que la gloria del anuncio no estaba en la mujer que lo recibía, sino en el Dios que lo enviaba. Ahí estaba la gloria. El ángel entonces comienza en el verso 30, hablándole al alma turbada. Es como si el ángel estuviese en este momento acariciando el alma turbada de María. María, no temas. No temas. Has hallado gracia delante de Dios. Y en ese justo momento, el ángel abre el sobre que contenía el anuncio de la primera Navidad. Y me lo puedo imaginar de esta manera. El cielo contiene el aliento mientras Gabriel pronunciaba aquel decreto glorioso. Concebirás en tu vientre y darás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Desempaca aquel glorioso mensaje de la primera Navidad. Y gloria a Dios por eso. En las escrituras, para que algunos que no lo saben, los nombres no son etiquetas como hoy. Cualquier nombre utiliza para llamarnos, no. Son utilizados para describir propósitos. Y Jesús quiere decir, el Señor salva. El ángel no le anunciaba a María que ella iba a concebir un gran filósofo en el mundo. Él estaba anunciando que iba a concebir a un rescatador. No le anunciaba que iba a venir un gran moralista. Le estaba anunciando el Salvador esperado desde las sombras del Edén. La salvación no es algo que María debía fabricar. La salvación es una persona que ella debía recibir, a Jesús. Verso 32. Este Jesús sería grande y sería llamado el Hijo del Altísimo. Y aquí podríamos contemplar y contemplen la armonía de las dos naturalezas de Cristo. Es hijo de María, compartiendo nuestra sed, nuestro cansancio y nuestra humana fragilidad. Pero también es hijo del Dios Altísimo, poseyendo la gloria, el poder y la divinidad del Padre. Es verdadero hombre para poder representarnos y verdadero Dios para poder salvarnos. Fíjense en la precisión del texto. No dice que llegaría a ser grande por sus méritos. Dice que será grande. Su grandeza no es un logro, su grandeza es su esencia. Es el resplandor de la gloria de Dios caminando entre nosotros con sandalias de pescador. Verso 32 al 33. El Señor le dará el trono de David, su padre, y su reino no tendrá fin. Y aquí vemos que Dios no está improvisando. Él está tejiendo los hilos de una promesa dada siglos atrás, como lo vimos hace un momento con el hermano David en Isaías 9. Un trono restaurado. Dios toma la línea genealógica de David, que parecía un tronco seco y muerto, y de la raíz hace brotar al Rey de Reyes y un reino eterno. Los imperios humanos nacen con orgullo, pero mueren en el polvo. Pero el de Cristo no depende de ejércitos, ni de votos, ni de democracia, ni de voluntad de hombre alguna. Será eterno. Así que pongámonos un segundo en los zapatos de María.
la cual no está escuchando un anuncio para nada común. Está siendo inundada por un torbellino de revelación que desafía toda lógica humana. Ella, una joven sencilla de aproximadamente entre 16 a 18 años, de una aldea olvidada, está procesando o está intentando procesar una noticia que el universo entero no podía contener. ¿Se lo imagina? Dios me ha elegido para concebir al santo ser. ¿Se imaginan procesando esa información? El niño que sentiría patear su vientre sería al mismo tiempo el que sostiene los cimientos del universo. Aquel que llamaría hijo es el mismo a quien las huestes celestiales llaman Hijo del Altísimo, a quien ella debería arrullar por las noches. Es el rey cuyo trono no conoce ocaso y será eterno. Que dentro de ella, en su vientre, latirá el corazón de aquel que inventó la vida. Que su hijo pequeño es al mismo tiempo su Salvador y su Dios. ¿Se imaginan lo que estaba intentando analizar ella en ese momento? Es un choque de realidades que estremecen el alma. No es un anuncio común, es un anuncio glorioso. La fragilidad de una mujer frente a la omnipotencia del Creador. María estaba allí probablemente con el corazón latiendo con fuerza, intentando comprender lo que ningún mortal había intentado procesar jamás. ¿Cómo puede lo infinito habitar en lo finito? ¿Cómo puede ella, una criatura, llevar en su vientre al mismo tiempo al creador del universo? Y es precisamente en este estado de asombro absoluto donde la fe no anula la razón, sino que la eleva. Que María se atreve a romper el silencio con los ojos llenos de asombro probablemente y la voz temblorosa pero firme. Ella lanza esa pregunta que prepara el camino para el milagro más grande de la historia, como lo vemos en el verso 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Hermanos, aquí vemos el contraste de dos preguntas. Cuando el ángel trae el anuncio a María, ¿cómo será esto? Es la misma pregunta que hizo Zacarías, ¿se recuerdan? Pero con una distancia abismal en el corazón. Porque Zacarías preguntó desde una incredulidad escéptica. María preguntó desde una fe llena de asombro. Vaya qué diferencia. Uno buscaba pruebas, la otra buscaba entender el misterio glorioso de la encarnación. Y debemos reconocer con humildad que muchas veces nosotros, cuando escuchamos la voz de Dios, y hablo de la palabra de Dios, nos parecemos más a Zacarías que a María. Él era un sacerdote, conocía la palabra, tenía la teología en la cabeza, pero probablemente hasta ese momento no en el corazón. Y a nosotros nos pasa igual. Y voy a ejemplificarlo de una manera más sencilla. En algunas luchas que podemos tener en lo cotidiano. ¿Quién de nosotros no ha pasado, por ejemplo, una crisis económica? Pastor, ¿en serio? Vivimos en Venezuela. Bueno, entonces digamos que todos hemos pasado. Y cuando llega esa crisis económica,
Y escuchamos, por ejemplo, a través de la palabra, la voz de Dios en Mateo 6:26, donde se nos anima a confiar en Dios, que Él cuida de las aves, la alimenta, que Él viste a las flores del campo. Y cuando nosotros vemos esa verdad a nosotros, o en nosotros, o intentamos aplicarla a nosotros, decimos, ¿en serio? ¿Cómo? ¿Cómo vas a lograr esto? ¿No ves, Dios, que se me terminó el contrato? ¿Cómo vas a lograr esto? ¿No ves, Dios, que me despidieron? ¿No ves, Dios, que ya no tengo los pocos clientes que tenía? ¿No ves, Dios, que ahora los gringos están bloqueando las importaciones y ahora no puedo importar ni exportar? ¿Cómo harás esto? ¿Cómo alimentarás a mi familia? Nos parecemos más a Zacarías. O cuando llega una enfermedad a nuestro cuerpo y decide habitar con nosotros tanto tiempo que no desea irse y quizás nunca se vaya. O cuando llega ese hombre o esa mujer, o cuando llegará ese hombre o esa mujer para casarme. ¿Cuándo? O cuando sufres legítimamente por la partida de un familiar querido. O cuando tienes conflictos serios matrimoniales. Y leemos textos, la palabra de Dios, como Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan a bien. Y nuestro corazón escéptico grita, ¿cómo? ¿Cómo puede este dolor, Dios, producir algo bueno? ¿Cómo? Nos parecemos más a Zacarías respondiendo en incredulidad. Así que la invitación de este texto es cambiar el cómo de la duda por el cómo del asombro que tenía María. No es cuestionar el poder de Dios, sino asombrarse ante su gloria. Que nuestra pregunta no sea un muro para detener a Dios, sino para abrir la puerta y decir, ¿cómo? ¿Cómo, Dios, lograrás eso que prometes tan glorioso en mí? No entiendo, pero me maravillo de lo que harás si tú lo prometiste. Así que volviendo a la pregunta de María, ¿cómo será esto? Una pregunta como llena expectante de asombro. Yo quiero conocer tu plan. ¿Cómo? Yo quiero salir asombrada de aquí. Así viene la pregunta de María. Pues no conozco varón. María le está diciendo al ángel, con todo respeto, yo no soy una experta en biología, pero para concebir no se necesita un esposo. Así que lo que el ángel contesta, el misterio de cómo concebirás a Jesús. Y él despliega ante ella la cortina del misterio más grande de la historia, que es la encarnación de Dios que es disponible para todos. Verso 35. Así va a pasar, María, así pasará. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que cuando el ángel responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, Él nos está llevando de regreso al primer capítulo de la Biblia. Así que debemos mirar el vientre de María aquí, de esta virgen, como miraríamos al universo antes de la creación. La palabra poder aquí viene del término dunamus, que quiere decir nuestro término dinamita, el gran poder de Dios que da explosión, que inicia absolutamente todo. Así que allí no hay nada, María, en ese vientre. No hay semilla de varón, no hay ayuda humana y no hay esperanza biológica.
Tu vientre está sumido en una oscuridad de lo imposible. No hay nada. Pero escuchen bien. El mismo Espíritu Santo que en el principio se movía sobre la faz de las aguas, creando vida de la nada, es el que ahora desciende sobre ti. Y Sproul lo planteaba así. En Génesis, Dios no necesitó materia preexistente para crear las galaxias. Él habló de lo que no era y fue. Aquí en el santuario del vientre de María ocurre un segundo acto de creación creativa. Pero la diferencia de esta creación en el vientre de María es que ahora encarnaba el que siempre ha existido, a Jesús. Él dijo en el principio, sea la luz, y ahora en el vientre de María dice, por su poder, sea la vida. Y ese es el lugar, ahí en ese vientre donde no había nada, que ahora latirá el corazón del Creador hecho hombre. Gloria a Dios. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Y por qué era necesario el nacimiento virginal de Jesús? Porque el Salvador del mundo no podía ser un hijo de Adán manchado por el pecado. Tenía que ser un hombre real para morir en nuestro lugar por nuestros pecados, pero también un hombre santo para que su sacrificio fuera aceptable delante de Dios Padre. Dios se hace cercano sin dejar de ser santo. Así que tras revelar el misterio del Espíritu Santo, el ángel da a María una prueba tangible de que no es la primera vez que Dios hace un milagro como este. Verso 36. Y he aquí que tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. En este texto, en el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Verso 37. Porque nada hay imposible para Dios. Como diría el pastor Sugel Michelén, este verso es el antídoto contra toda nuestra ansiedad. María está enfrente de un imposible biológico y Elizabeth estaba frente a un imposible cronológico. Pero el ángel nos recuerda que el término imposible es una palabra que solo existe en el diccionario de los hombres, pero ha sido borrada en el lenguaje de Dios. Para él nada, absolutamente nada es imposible. Amén. Así que hermanos, el problema generalmente de nosotros como hombres no es que creamos que Dios hace mucho, sino es todo lo contrario. Es que creemos que Dios tiene poco poder. Si Dios puede crear un niño sin la intervención de un hombre, si Dios puede hacer que una anciana dé a luz a un profeta, ¿habrá algo en nuestra vida que escape de su control? No solo digan amén con su boca, sino aquí en el corazón. Lo voy a repetir. ¿Habrá algo en tu vida y en la mía que escape de su control? Nada. En el verso 37 es el fundamento de nuestra fe. O creemos en un Dios que lo intenta, bueno, Él lo intentó. O creemos en un Dios que decreta, lo cumple y hace lo imposible posible. Para Él nada es imposible. Así que el anuncio del ángel no era una propuesta sujeta a las leyes de la naturaleza. Era un decreto del rey de la naturaleza. Así que no midas el mensaje. No midas el anuncio de Navidad por tu capacidad intelectual o lógica. Mídelo por la capacidad de quien lo envía, y es Dios. Para él, Dios, que sostiene las galaxias con el dedo de su poder, formar un niño en el vientre de María no era un gran problema. Era su placer soberano. Amén. Así que el ángel ha terminado de hablar. La omnipotencia de Dios ha sido declarada y el misterio de la encarnación ha sido revelado. Pero ahora, en el silencio de esa habitación,
La gloria del cielo esperaba una respuesta de la tierra. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto. El anuncio que se acepta. Verso 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y para nosotros es fácil pensar algo. Claro que María aceptó. Un ángel se le apareció, le ofreció y le prometió gloria, que será bendita entre las mujeres. ¿Quién no va a aceptar eso? Pero no nos engañemos. Detrás de las luces, los bombos y los platillos de este mensaje, había una sombra real de riesgo. Detrás de las maravillosas promesas, había un precio que pagar. Y detengámonos un momento en eso. ¿Qué estaba realmente en juego para esta joven? ¿Qué pasaba por su mente al intentar entender el costo de la obediencia? Porque bajo la ley mosaica, María podía ser apedreada al decir hágase, porque ella está diciendo prefiero morir a la voluntad de Dios que vivir fuera de ella. Ella pone su reputación en juego, su futuro matrimonio y su vida en las manos de aquel que el ángel acaba de describir como el omnipotente. Hágase. Cuando ella dice, hágase conmigo conforme a tu voluntad, María estaba dando un consentimiento ciego a los detalles. Ella no conocía los detalles futuros, ni cómo iba a pasar todo. Pero tenía un consentimiento total en el autor de este plan. Yo no conozco los detalles, pero sí conozco a Dios. Y por eso, hágase su voluntad. Hermanos, ella no sabía cómo sería salvada del escándalo. Ella no sabía cómo explicaría su embarazo. Ella no sabía que un día una lanza traspasaría su alma a ver su hijo colgado en una cruz. Pero María entendía que si la palabra viene de Dios, su palabra es suficiente. Su fe no descansa en entender el plan de Dios, sino en conocer a quien lo planea, a Dios. Y esta es la respuesta, o esta respuesta, debería ser un modelo de entrega cristiana a la voluntad de Dios en toda nuestra vida. María no es el centro de la historia. Es una vasija obediente que simplemente Dios la eligió por voluntad soberana, porque tuvo gracia en ella y la vació esa gracia en ella. Su respuesta lógica del verso 37. Si para Dios nada es imposible, entonces mi seguridad está garantizada por su palabra, sin importar lo que el mundo diga. Si para Dios nada es imposible, yo voy a confiar plenamente en ese Dios que es omnipotente. Y hermanos, muchos de nosotros venimos a Dios con un contrato en la mano y tenemos que reconocerlo. No con una hoja en blanco. Decimos, Señor, yo te seguiré. Seré fiel en la iglesia, proclamaré tus verdades en mi hogar, en el trabajo y hasta los confines de la tierra. Siempre y cuando mi familia esté sana, mi economía esté estable y mi reputación esté a salvo. A veces venimos a Dios con ese contrato. Pero María nos enseña que el verdadero creyente es un doulos, que quiere decir esclavo. Y un esclavo no pone las condiciones a su amo. Un esclavo confía en la bondad de su amo. Y esa pregunta es para nosotros. ¿Qué condiciones hemos puesto a Dios para obedecerle este año? Señor, yo te voy a obedecer, pero
esto y esto tiene que pasar. Pues mis hermanos, hoy es el día de romper ese contrato. Debemos responder, hágase conmigo como tú quieras, no como yo esperaba. Y a veces estamos también paralizados o paralizados. El cómo de nuestras pruebas. Queremos ver el mapa completo antes de dar el primer paso. Si yo no entiendo perfectamente el plan de Dios para con mi vida, no voy a dar el primer paso. Pues como lo vimos hoy, María no recibió un manual de instrucciones específicos. Recibió una palabra como tú lo estás haciendo hoy. R.C. Sproul decía, la fe no es saltar al vacío, sino es saltar a los brazos de alguien que conocemos. Vamos a ponerle título o vamos a ponerle nombre y apellido. La fe no es saltar al vacío, sino es saltar a los brazos de Dios, el cual conocemos. Señor, yo no conozco tus planes, pero sí te conozco a ti. Otras veces el mayor obstáculo para nuestra obediencia suele ser el qué dirán. Pues María arriesgó su reputación y su compromiso con José. Prefirió ser juzgada por el mundo, pero aprobada por Dios. ¿Cuántas veces has callado tu fe por miedo a ser cancelado o criticado? ¿Cuántas veces has dejado de hacer lo correcto para encajar? Pues debemos responder como María, hágase conmigo como tú quieras. Recordemos el argumento. Escuchemos el anuncio de Navidad respondiendo con fe humilde a los planes de Dios. Sí y amén, Dios. Y termino con eso. Hermanos, recordamos los astronautas de Apolo 8, ¿cierto? Ellos leyeron Génesis porque entendieron que eran pequeños ante el creador del universo. María dijo hágase porque entendió que era pequeña ante el redentor del mundo. Unos miraron la tierra desde el espacio, la otra miraría al Salvador de la tierra y de toda la creación en su vientre, entendiendo que Dios es soberano y nosotros, los cristianos, somos sus siervos. Amén. Así que si escuchas la palabra de Dios hoy, cada vez que sea predicada, leída, no vengamos a Dios como un contrato. Rompe ese contrato y debemos responder como esta sierva. Hágase su voluntad. Amén. Oremos. Señor, el anuncio de Navidad no se trata de hombres, no se trata de María, se trata de ti. Así que Dios, se trata de entender tus planes, tu gloria, tu poder, tu misericordia para con nosotros. Oh Dios mío, por favor, permite tener ese mismo corazón de una creyente ordinaria y común, como María, que nosotros podamos decir sí y amén a tu voluntad. Sí y amén a tu plan hermoso de redención que aún no se ha terminado. Tú sigues salvando pecadores hoy. Así que permítenos abrazar esta realidad y darte absoluta gloria en todo lo que hagamos. Permítenos recordar el anuncio de la primera Navidad. Amén.